Muchas gracias, doctor Ortega. Realmente ha sido un gusto poder escucharlo. Y quiero enfatizar eso. Quiero enfatizar que el doctor Ortega tiene una experiencia muy amplia, tanto en la cátedra como en el litigio, como en las instituciones públicas, tanto las que crean la ley como las que lo juzgan. Y yo creo que hemos podido escuchar una perspectiva basada en la experiencia. Y es un tema muy amplio, pero realmente ha sido muy ilustrativo, doctor, y ha sido muy enriquecedor escuchar sus reflexiones sobre este tema, y creo que todos nuestros asistentes llegarán a la misma conclusión. Ahora, antes de pasar a la ronda de preguntas, ya he elegido algunas de las preguntas que me parecieron las más relevantes frente al tema que nos ha tratado el doctor Ortega, pero antes de pasar a la ronda de preguntas, quiero recordarles que sigan a las redes de nuestro organizador Aprende a través de Facebook, a través de Instagram, y actualmente en este momento estamos transmitiendo simultáneamente a través de la página de Facebook de Aprende. Dicho eso, les recordamos que vamos a hacerles llegar a sus correos, a los correos con los que se inscribieron a este evento y a los que les llegó su enlace de Zoom, les haremos llegar el formulario de asistencia, el cual lo pueden llenar hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy bien, ahora, pasando a la ronda de preguntas, y esto me parece muy importante porque creo que nos permitirá expandir unos temas que ha tratado, doctor. Y bueno, la primera pregunta que he seleccionado es la de Alexis Paguay, que pregunta: si los derechos son irrenunciables, ¿por qué los políticos hacen y desechan a su antojo la norma constitucional, puesto que ante la realidad que padece el país no son sancionados respectivamente? ¿Esto no viola el principio de legalidad e igualdad? ¿Qué solución se puede dar ante este problema? Le doy la palabra, doctor. Bueno, decíamos un poco en la exposición que los delitos de corrupción se enmarcan entonces dentro de aquello de que viola un marco normativo, un marco regulador, el sistema normativo que rige a un Estado, o que rige las funciones, o que delimita las funciones del funcionario público o la autoridad. En ese orden de ideas, el funcionario público conoce, sabe, comprende y entiende cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus competencias y hasta dónde puede él desarrollarlas. Más allá de eso, realizar una conducta que sea contraria a sus funciones, pues obviamente, y si esta conducta se encuentra tipificada por el parte del legislador en el catálogo de delitos, es una infracción. Y lastimosamente, como yo decía, se hace por los políticos de alguna manera, no todos, o aquel funcionario público que llega, no todos, a un determinado cargo o función con una visión empresarial, pensando que los bienes públicos son o pueden ser utilizados a su libre disposición y como manera o forma fácil de incrementar su patrimonio particular. Entonces, creo que la mentalidad va en que los que ejercen cargos públicos, el funcionario público, la autoridad o aquellas personas que desean hacer política, encuentren realmente el sentido o el fin de lo que es la política. No podemos digamos, por unos cuantos, pensar o considerar que la política o el ejercicio público solamente tiene esta finalidad, este afán de enriquecimiento personal. Creo que y me refiero a un enriquecimiento económico personal, porque el ejercicio público es un enriquecimiento personal formidable. En los años en los que yo he sido funcionario público, para mí ha sido la mejor maestría.
no ha habido mejor maestría que el ejercicio público, porque realmente allí es donde uno conoce de lleno o puede tener la posibilidad de conocer de lleno todas las aristas y todas las vicisitudes que se pueden presentar en un campo, en un momento que no necesariamente en el sector privado o en el ejercicio libre de la profesión, por ejemplo, podrán llegar a tenerlas. Múltiples situaciones que se conocen en el sector público. Entonces yo pienso que un poco tratando de responder a la pregunta de nuestro participante dentro de este seminario, es que debemos ser conscientes de lo que realmente nosotros como seres humanos, como profesionales, estamos, para qué estamos conscientes de nuestro compromiso y nuestra obligación cuando ocupamos un cargo público o un cargo de elección popular, no se diga, en este sentido, en el respetar, por sobre todo, nuestra Constitución. ¿Qué dice nuestra Constitución al respecto? Miren ustedes, en el artículo en el artículo 1, precisamente, en el artículo 1, en el inciso segundo dice: la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Y luego, en el artículo, si mal no me equivoco, 83, perdón, en el artículo 83, numeral 8, administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley y el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Y en el numeral 11 indica asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad de acuerdo con la ley. Entonces, yo creo que también un poco debemos ser conscientes en cuanto a nuestro aporte como profesionales, como conocedores de la rama o materia por la cual nos postulamos a cumplir con estos deberes, con estos mandatos, no solo constitucionales, legales, sino también morales. Y yo creo que los delitos de corrupción que pues afectan a nuestras sociedades deben empezar allí, en entender, en comprender una persona cuán importante y cuán respetuoso debe ser el ejercicio de su cargo o función cuando cuando llegue pues a ostentarlo dentro del sector público. Excelente respuesta, doctor. Ahora, en relación a esa pregunta, yo quiero tomarme un privilegio de moderador y complementarla. Creo que muchas de las preguntas que nos han hecho giran en torno a esto y quiero relacionarlo con una idea. Y usted conoce muy bien el criminólogo, el sociólogo Sutherland, que él hablaba de los criminales de cuello blanco. Y un poco leyéndolo me di cuenta que él lo que quería enfatizar no era tanto un tipo de delito, sino una estructura por la cual el criminal más sofisticado se aprovecha o tiene mejor relación con quien decide, de forma que el resultado siempre le va a salir favorable, a diferencia del criminal común, que tiene que irse con todo el peso del sistema punitivo que se pone en contra de él. Entonces, mi pregunta es como para que nos dé una reflexión. ¿Usted cree que en el Ecuador actual apenas estamos entendiendo las teorías de Sutherland sobre el criminal de cuello blanco? Bueno, claro, él patentizó, digamos, o fue el creador de esta definición de denominar a este tipo de delitos como los de cuello blanco. Yo creo que en el Ecuador hace falta mucho que hacer. ¿En qué sentido? En varios campos. Primero, el entendimiento de que el servicio público es un servicio a la colectividad, altruista, y que no es el que va o el que llega a este cargo porque no puede desarrollarse en el sector privado, sino porque es una de las mentes más brillantes o son profesionales brillantes, conocedores de su materia que quieren aportar no solamente en el campo privado, sino en el campo público para un bien común para todo un país.
Segundo, que yo creo que las investigaciones, yo creo que reducir de alguna manera la corrupción sería dar ideas, como una idea suelta, podría ser un poco evitar sistematizar los procesos, digamos, las operaciones, sistematizar las operaciones, hacerlas más dinámicas, menos una operación contractual, por ejemplo, hacerla menos, que no tengan tanta comunicación, contacto entre quien deba solicitar este contrato entre el sector público y el privado, que sea un abanico más grande de posibilidades en las que puedan participar empresas de mejor o mayor forma, que no haya estos privilegios de los lobbies, que se llaman. Luego, creo que también nos hace muchísima falta en el sistema judicial. El combatir la corrupción también tiene absoluta responsabilidad del sistema judicial. ¿En qué sentido? En el sentido de que si una investigación penal, una investigación procesal, no cumple con ciertos requisitos o parámetros del debido proceso, la seguridad jurídica, etc., puede que se deje en la impunidad. Se deje en la impunidad a los verdaderos responsables de los delitos. Y también, que es lo más grave, se afecte o se sancione o se criminalice a inocentes. Porque recuerden ustedes que una investigación mal llevada nos puede llevar a esto, a un error judicial grave, en el que se deje en la impunidad, por un lado, pero por otro lado, también se afecte a un inocente. Entonces yo creo que el combate a la corrupción, creo que tiene digamos, tenemos que todavía, el Ecuador, cumplir ciertos, digamos, estamos en deuda en muchos frentes, desde el aspecto personal del funcionario, de la persona, del profesional que desea ingresar al sector público, como los sistemas operativos dentro del sistema, dentro del sector público, y finalmente también la manera de cómo combatirlo, cómo perseguirlo. Si no tenemos una investigación adecuada, una investigación precisa, podemos dejar en la impunidad muchos delitos. Entonces, y muchos culpables pueden seguir pululando por las calles y haciendo política y volviendo al ejercicio público. Pero también se corre el riesgo, que es lo más grave, de que también se persiga a personas inocentes o que solamente la persecución penal sea en función de cumplir con ciertos compromisos políticos también. Recordemos que el derecho penal es un ejercicio del poder, sin lugar a dudas, y que no puede estar, digamos, separado. Pero al menos lo que se espera y se aspira es que la Agencia de Persecución Penal Estatal, que en este caso es la Fiscalía General del Estado, cumpla su rol objetivo. Y en ese orden de ideas, creo que podríamos de alguna manera reducir la corrupción y de estos delitos de cuello blanco que afectan no tan visiblemente como aquellos delitos, estos delitos toscos, groseros, como los define un poco Zaffaroni, que es el robo, el delincuente común, ¿no? No son tan visibles, no son tan publicitados de cierta forma como en los noticieros, como estos otros delitos, pero no es menos cierto que causan un daño muchísimo mayor en cuanto a la eficiencia de la administración pública, en la confianza con la administración pública, en la seguridad que el ciudadano quiere tener de sus funcionarios públicos y sobre todo también el afectar el erario nacional. Entonces, yo creo que un poco por allí esos tres muy, digamos, desde un plano bastante alejado de llegar ya a establecer soluciones o alternativas, pero que creo que podríamos por allí empezar, es lo que considero deberíamos trabajar o que debería trabajar el país para reducir o minimizar la corrupción. Gracias, doctor.
Y bueno, esas dos primeras preguntas realmente giran en torno a una temática que estoy viendo que en el foro se llama bastante. ¿Cómo se trabaja con este fenómeno corrupción desde un deber ser? ¿O por qué a ciertas personas se les trata de una forma y por qué a otras personas se les trata de otra? Y yo creo que ese es un debate que más que de derecho, de abogados, es un debate que se está formando bastante en la sociedad ecuatoriana como tal. Ahora, las siguientes dos preguntas, son cuatro preguntas que he elegido, las siguientes dos preguntas son un poquito ya más concretas respecto a ideas procesales de estos delitos. Cosme Rafael Santos le pregunta, en estos delitos, ¿qué pasa con la reparación integral de la víctima? Bien, la víctima en este caso no es una víctima en concreto, no es una víctima de carne y hueso. Eh, Podríamos considerarlo como víctima de este tipo de delitos a la sociedad en su conjunto, o al Estado en última medida, en los delitos de peculado, por ejemplo, cuando se afecta el patrimonio, el erario nacional. La reparación tendrá que dar cuenta un poco y tendremos que entrar digamos, tomar de mano nuestra legislación. La reparación está compuesta por el comiso de los bienes que fueron herramienta o instrumento o resultado de la infracción. También como medidas podría ser, entre otras, el prohibirle que ingrese nuevamente al sector público como funcionario público, lo cual de hecho existe ya en nuestra legislación, está tipificado así, y es casi una cadena perpetua porque se puede llegar hasta 25 años de inhabilitación para el ejercicio de la actividad política o pública cuando haya sido sentenciado o sancionado un funcionario público por estos delitos. Entonces, yo creo que la reparación integral, que en su conjunto también, o dentro de esta, se encuentra la indemnización y otras formas de reparación, como también las simbólicas, creo que van por allí. Debería, digamos, tomarse los bienes, la justicia tomarse los bienes que a criterio o haciendo un análisis correspondan o hayan sido resultado o consecuencia del cometimiento de estas infracciones. De allí a más, les recuerdo, ¿no?, que el fin del derecho penal no es el económico. O sea, el fin del derecho penal es la sanción, y la sanción es la privación de la libertad. Subsidiariamente, por desarrollo de la jurisprudencia internacional a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha venido hablando esto de la reparación integral, etcétera, como una parte o una forma también que debe constar en la sentencia, pero pues el fin es la privación de la libertad. Entonces, por eso yo también en el desarrollo de la conferencia hablaba y decía, ¿qué tanto puede ser merecedora una conducta de estas de una condena penal cuando existen otras formas también de sanción administrativo civil? Y en este tema, en el tema civil, podríamos, creo, más bien enfocarnos en recuperar aquellos, digamos, recursos que hayan sido malversados, recursos públicos que hayan sido malversados. Entonces yo creo que un poco también los delitos, las conductas, el tránsito social es diverso, es variado para solamente darle una sola respuesta, solo darle una respuesta penal. Entonces, como variada es nuestras interacciones sociales, también variadas deben ser las respuestas que los legisladores y que el Estado tenga frente a estas conductas. La siguiente pregunta es de Diego Torres. Diego le pregunta, es muy común ver que los funcionarios cuando son acusados de delitos de corrupción tienden a huir. ¿Qué medida debería ser establecida para evitar esto? Puesto que la prisión preventiva es de última ratio y depende del criterio del juez.
Miren, aquí, ¿por qué se huye? Porque no hay seguridad. No hay seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica en el sentido de que no podemos nosotros garantizar, no podemos entender o comprender de que se puede realizar un juicio justo, un juicio respetando el debido proceso, respetando el principio formal del procedimiento, buscando una adecuada decisión por parte del juzgador y restableciendo la paz jurídica quebrantada. Estos son los fines del proceso penal que Roxin manifiesta. El respeto irrestricto al principio formal del procedimiento, lo que se traduce en debido proceso. Buscar una adecuada decisión por parte del legislador, del juez, lo que se traduce en lealtad procesal. Y finalmente restablecer la paz jurídica quebrantada, lo que se traduce en el respeto a las decisiones de jueces debidamente motivadas. Si una persona no entiende, digamos, observa que no existen estas garantías, creo que cualquiera de nosotros busca por sobre todas las cosas su libertad. No creo que ninguna persona vaya libre y voluntariamente a ir a la cárcel. Nadie que está privado de su libertad está libremente allí porque él lo quiso. Entonces, si no tenemos unas condiciones óptimas que nos permitan entender, conocer o pretender creer en un juicio justo, en condiciones óptimas de respeto a la defensa, respeto a las normas, creo que cualquier ciudadano pensaría hacerlo. Y si es que se abusa más de la prisión preventiva, recuerden ustedes, hay estadísticas, el 80% de los casos en los que la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva han terminado con sentencias absolutorias. Del 80% de los casos que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva. Entonces, creo que mientras no exista esa garantía de un juicio justo o que no exista esa garantía de que se pueda defender un ciudadano en libertad y que la prisión preventiva no sea una pena anticipada, sino una medida en la que definitivamente se recurra cuando ya no exista otra solución o alternativa para que esta persona comparezca al proceso y cumpla una eventual condena en un momento determinado, creo que no podemos acabarlo. Y yo pongo un ejemplo, y no sé, y creo que es muy válido, en delitos de tránsito, en infracciones de tránsito. ¿Por qué se huyen? O sea, no es que sean inhumanos, pienso yo, trato de entenderlo. Porque lastimosamente en ese tipo de delitos primero eres culpable, ya eres culpable y luego tienes que justificar o probar tu inocencia. Y resulta esto muy válida y excelente la pregunta y aplaudo esta pregunta porque genera un debate mucho más profundo sobre respecto del abuso de la prisión preventiva, sobre si realmente existen juicios justos en el país, si las resoluciones que emiten los jueces son lo suficientemente motivadas, con argumentos sólidos, que den cuenta de que realmente las partes queden conformes. Porque, ojo, no solamente una sentencia condenatoria en contra de un cliente mío va a ser objeto de reproche. Si la sentencia cumple o refleja o muestra lo que realmente sucedió en el proceso, pues tendré que aceptarla. Y eso es parte de uno de los fines o metas o objetivos, como dice Roxin, del proceso penal. Buscar restablecer la paz jurídica quebrantada. Y eso se restablece cuando se respeta una decisión judicial bien tomada, absolutamente motivada y conforme a los estándares internacionales que debe contener un proceso penal que acaba en una decisión judicial como es la sentencia. Entonces, creo que debemos analizar también, fíjense, a través de esta pregunta, se abre un debate formidable, se abre un debate de que yo como ser humano, que conocedor de que cometí un error, que cometí una conducta delictiva quizá,
al menos se me garantice defenderme en libertad, por ejemplo, y un juicio justo, libre de apasionamientos, libre de presiones mediáticas, presiones políticas y calendarios electorales. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo evitar, cómo tú, como ciudadano, que, digamos, estás en esto, inmiscuido en un proceso así, cómo evitar que no pienses en huir, en resguardar tu libertad si sabes que no vas a tener un juicio justo? Y luego ahora otro, más aún cuando te sabes inocente, más aún cuando te sabes que no cometiste ningún delito. ¿Cómo entonces buscar, digamos, cómo decirle no? Quédate, enfrenta el juicio, no se te va a privar de tu libertad, vas a tener el derecho a defenderte en libertad, en participar en todas las diligencias. Y otra cosa de estas, un poco centrándonos en nuestro tema, la Fiscalía en estas épocas de pandemia investiga por su cuenta y riesgo, mientras que los funcionarios, mientras que los abogados en libre ejercicio profesional no tenemos acceso ni al expediente, ni a la Fiscalía, ni a ninguna de sus dependencias. Entonces, un poco, ¿cómo garantizar, entonces, cómo decirle a un ciudadano, decirle a una persona que está siendo criminalizada, que está siendo procesada, que no, que no, que no proteja su libertad, que no resguarde su libertad, que no resguarde su vida, más aún en temas como este tan delicados en los que las cárceles están hacinadas y con enfermos contaminados de esta grave e incurable hasta el momento enfermedad? Entonces, un poco también esa es una reflexión. No olvidemos las dimensiones culturales del derecho penal. No olvidemos las dimensiones socioculturales del derecho. Las normas son abstractas, son frías, son hechas en un parlamento, en una asamblea, pero la realidad donde realmente se deben aplicar es distinta, es variada, es diversa. Entonces, estas dimensiones sociológicas que debemos nosotros comprender también deben entender los funcionarios públicos, los jueces y las agencias de persecución penal, para hacer y comprender los juicios de reproche y hacerlos de mejor manera o forma, porque cada ciudadano, cada persona que está siendo procesada, y ojo, cualquiera de nosotros puede ser en cualquier momento criminalizado, ninguno de nosotros está exento a que podría en algún momento determinado de su vida llegar a un proceso penal. Entonces, creo que deben ser conscientes de esto, de estas dimensiones sociológicas, culturales, que mucha falta nos hace que reflexionen y entiendan nuestros operadores de justicia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente tenemos muchísimas preguntas en el foro. Hemos seleccionado las 4 que creemos que más complementan las temáticas desarrolladas por el doctor Ortega y realmente le quedo muy agradecido, doctor. Ha sido un lujo poder escucharlo, más aún conociendo su trayectoria, conociendo su bagaje de conocimientos y realmente yo he estado aquí con cuaderno en mano tomando notas porque ha sido espectacular. Y tan espectacular es que vale la pena volver a verlo. ¿Y cómo lo volvemos a ver? Pues sigan a la página Aprende en Facebook, que estamos transmitiendo simultáneamente esta conferencia y una vez que termine va a quedar grabado allí, así que ustedes pueden volver a ver, tomar notas, tomar apuntes, porque esto realmente es muy útil, no solo como conocimiento, sino ya desde una perspectiva de litigante. Y eso quiero reiterarlo. Con esta jornada que estamos haciendo, hemos intentado traerles algunos de los abogados litigantes que están marcando el derecho actual. Es decir, que están en la boca del cañón jurídico, por así decirlo, y que les hablan desde una perspectiva de la persona que ha pasado por tantas cosas que ya puede reflexionar con mucha mayor profundidad sobre estos temas. Realmente muchas gracias por su ponencia, doctor Ortega.
Ahora pasamos al siguiente segmento. Que es con el doctor Allen Berbera. Antes de continuar con el doctor, quiero reiterarles que sigan a la página Aprende en Facebook e Instagram, y también queremos agradecer a el movimiento estudiantil Verum por su patrocinio, por su gentil asistencia en este evento, y al Colegio de Abogados del Guayas, que es gracias a su aval que podemos entregar certificados de asistencia. Ahora bien, pasemos con el doctor Allen Berbera, pero quiero remarcar una cuestión. ¿Cómo hemos estructurado los temas de hoy? Los temas de hoy van con un ex ante y un ex post. El doctor Ortega nos habló de los delitos de corrupción en tiempos de pandemia. Entonces estamos en un ex ante, es decir, cuando está ocurriendo el delito, cuando se está gestando. ¿Qué implican estos delitos? Y el doctor ya nos dejó bastante claro qué implica tanto en su formación, como en su contenido, como en su prosecución. El doctor Allen Berbera va a complementar este tema hablándonos ya netamente de una perspectiva de ya ocurrió el delito, ya lo van a procesar. ¿Cómo lo procesamos? ¿Y qué implican las nuevas tecnologías en estos tiempos de pandemia respecto a la prosecución de estos delitos? Y al igual que fue mi gusto presentar al doctor Ortega, es mi gusto presentar ahora al doctor Allen Berbera. Antes de que él comience su ponencia, es apropiado hacer una pequeña semblanza de su experiencia laboral. El doctor Allen Berbera ha trabajado en la Corte Superior de Justicia del Guayas. Él es gerente propietario del estudio jurídico Vera Páez. También ha estado en el Alphonse Bank de Madrid. Y en cuanto a su formación académica, él tiene estudios de economía de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es abogado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es máster en Derecho Privado con mención en Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un diploma de estudios avanzados en el programa Estudios de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Derecho con título español de abogado de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialización en Derecho Administrativo y Contencioso Administrativo por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Derecho Empresarial por el Centro de Estudios Garrigues. Es doctor en Derecho Penal, PhD, por la Universidad Complutense de Madrid, y tiene estudios postdoctorales en la Universidad Complutense de Madrid. Concretamente, el doctor Allen Berbera nos va a hablar de la oralidad y las nuevas tecnologías. Doctor Allenberg está en su casa, tiene el foro a su disposición. Por favor, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien para continuar? Sí, doctor, excelente. Domenico. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, un fraterno saludo a las personas que han organizado este evento. Muchas gracias por poder permitirnos ingresar en sus hogares en estas nuevas realidades. También mis condolencias con todas las personas que, producto de esta pandemia, hayan sufrido alguna pérdida. Todo nuestro cariño y consuelo, ¿no? Todos hemos pasado unos momentos duros. Y respecto ya en el tema concreto, es un tema que cuando me lo propuso, también agradecer al abogado César García, que también fue prácticamente el que organizó junto a este espacio de Aprende. Cuando estábamos hablando sobre de qué vamos a hablar para poder mantener en esta conferencia a todas las personas interesadas en el tema, surgió esta idea. ¿Por qué? Porque la oralidad, y vamos a hablar un poquito más adelante, respecto de las nuevas tecnologías, y mucho más en esta nueva normalidad que supuestamente se va a generar post pandemia, probablemente nos obliga a reestructurar y repensar la forma, ya no solo de ver la vida, sino la forma de entender el derecho. O sea, formalmente estamos con lo que se va a generar el día de hoy,
es una propuesta normativa al final de la conferencia, y empiezo por la conclusión. Se puede aplicar absolutamente en este momento la realización de audiencias, no solo a efectos penales, civiles, constitucionales, exclusivamente a través de medios digitales o medios telemáticos. La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque no tenemos la legislación aplicable para el caso, uno, y dos, no tenemos la tecnología necesaria para realizar este tipo de procedimientos, y ya también lo vamos a hablar al final, y sobre todo que no se puede garantizar la igualdad o la posibilidad de que todas las personas puedan ser susceptibles de realizar ese tipo de procedimientos a través exclusivamente de nuevas tecnologías. En ese sentido, si quisieran preguntar, ¿podemos llegar a Marte? Probablemente sí, algún día, pero en la actualidad no existen los medios, tanto jurídicos ni tecnológicos, para realizar esa aventura. Es lo mismo que pasa en este caso con la posibilidad de realizar procesos exclusivamente a través de medios digitales. ¿Algún día se podrá? Sí, esperemos que sí, pero en este momento no. Y sobre todo, que no lo hagamos a la ecuatoriana, como bien decía Jorge Luis al final de su exposición. El hecho de que se hayan generado durante esta pandemia ciertas circunstancias por las cuales nos hemos visto obligados a actuar de forma ilegal y de forma imprudente, muchos de los abogados, porque tuvimos que salir de nuestra casa. El hecho de que la mayoría, si se quiere, la mayoría de procesos que se están iniciando actualmente no devienen de investigaciones jurídicas o judiciales, sino de chismes, de supuestas investigaciones periodísticas, etcétera. Entonces, lo que estamos viviendo es una degeneración del sistema, ¿verdad?, que no tiene reglas claras, y eso provoca caos, eso provoca inseguridad, y específicamente las nuevas, si se quiere, decretos o las nuevas reglas que se nos ha impuesto a través del Consejo de la Judicatura, hay que revisar eventualmente la constitucionalidad de ellos, ¿no? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre todo los decretos o las resoluciones emitidas por el Consejo de la Judicatura. Y qué bueno que Jorge Luis terminó así, porque más o menos para iniciar, y siempre lo digo a mis alumnos, si pusiésemos todas las leyes en una sola moneda, la Constitución sería una cara de la moneda y el Código Penal, o el COIP, sería la otra cara de la moneda. El resto de leyes son lo que une a estas dos caras de la moneda, porque la Constitución te da derechos y el Código Penal te los limita. Entonces, como reflexión al final de las preguntas, hay que recordar que el derecho penal es de última ratio. El derecho penal tiene sí muchas cualidades y finalidades, pero no tiene una finalidad educativa. Entonces, todos estos actos o eventos o demás, sobre todo cuando pensemos en derecho penal, tenemos que pensar en la finalidad, no en que quiero vengar a nadie, porque si no, simplemente volvamos a la época de las penas retributivas y dejemos de lado todo el bagaje estructural de legalidad y constitucional que hemos creado. Entonces, hay que recordar que en el Ecuador, cuando hacemos las cosas a la ecuatoriana, nos va muy mal. ¿Por qué? Porque se transgreden derechos, se viola la Constitución, se persigue a personas que son inocentes, y se genera sobre todo caos y un estado de no bienestar para los ciudadanos comunes y corrientes. En ese sentido, la oralidad es un sistema procesal, no es un invento nuevo. Por ejemplo, en Alemania existe oralidad en procesos civiles del año 1880, más o menos. Entonces, esto, si bien ha sido una situación importante que se ha venido incorporando en nuestra legislación, hay que prever que no es nuevo, no es que hemos inventado el agua tibia en el Ecuador aquí al haber implementado sistemas orales en el ámbito penal, después en el ámbito civil y en el ámbito constitucional también, por ejemplo. Pero sí es importante el determinar que algún día llegaremos a eso. O sea, formalmente quizás de aquí en unos años todos los procesos se realicen a través de formas digitales, en las presentaciones de denuncias, audiencias y demás. Pero lo que no existe en este momento
es el bagaje jurídico ni la ley para realizarlo. Entonces es imposible que se pretenda a través de resoluciones, a través de decretos, a través de decretos presidenciales, de resoluciones de la Consejo de la Judicatura, imponer situaciones que ni siquiera constan en las leyes, cuando los medios telemáticos, los medios digitales, siguen siendo una excepcionalidad. Y esto es importante empezar desde la Constitución. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, en el artículo 75, que contiene, se denomina los derechos de protección, artículo 75, y artículo 76 más o menos desarrolla lo que es el debido proceso, contiene, desde nuestro criterio, quizás de una forma inexacta de política legislativa, un concepto que no está enmarcado dentro de nuestro marco superior, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, respecto a lo que debe entenderse como tutela judicial efectiva. Si nosotros revisamos el artículo 75, que dice, toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. ¿Por qué decimos que este artículo carece quizás de efectividad de política legislativa? Porque confunde dos conceptos. Confunde la tutela judicial efectiva con el debido proceso. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que un Estado se considere que existe tutela judicial efectiva, tiene que cumplir con 5 parámetros. ¿Cuáles son esos 5 parámetros? Primero, que exista acceso a la justicia, imparcialidad del juzgador, motivación de la sentencia, posibilidad de revisión de la sentencia y temporalidad. Esos son los 5 parámetros que se manifiestan. ¿Para qué? Para decir, en este país existe tutela judicial efectiva. Una vez que tenemos un marco de tutela judicial efectiva, recién ahí vamos ¿a qué? Al debido proceso, que son principios no excluyentes, pero sí complementarios. ¿Por qué? Porque yo mañana, y hay que recordar, mañana puedo cambiar nuevamente el sistema procesal. Mañana podríamos volver a un sistema procesal escrito, ¿verdad? Y en este caso se anularían ciertos principios que rigen ¿sobre qué? Sobre la oralidad. Entonces, el problema es que la oralidad, en la forma de su concepción, como está instituido en nuestra Constitución y en nuestros códigos orgánicos procesales, requiere la participación, en este caso, o a través de la inmediación y otros conceptos como celeridad, que debe existir entre las partes procesales. Entonces, aquí la pregunta es, la realización de audiencias y demás a través de medios digitales, ¿asegura esta inmediación? En principio no. Entonces, si no tuviésemos ese impedimento constitucional, ¿verdad? A lo mejor sí se podría implementar de una rápida y mejor manera la tramitación, realización y demás de procesos a través de medios digitales. Hay que recordar que el proceso en sí es un ser vivo, ¿no? Que nace, crece, se reproduce y muere, que tiene sus consecuencias jurídicas. Entonces, la opción, finalmente, si algún día vemos la posibilidad de generar procesos que se puedan realizar completamente a través de medios y plataformas digitales, forzosamente vamos a tener que reformar la ley. ¿Por qué? Porque si no, es una forma de hacerla a la ecuatorial, a través de decretos, a través de resoluciones, que no se compaginan con ni la Constitución ni la ley. En ese sentido, y volviendo al tema de la comisión, cuando la comisión habla del primer elemento, que es acceso a la justicia, se refiere a ¿qué cosa? A la gratuidad y a la posibilidad de que las personas tengan la capacidad para comparecer y accionar los aparatajes estatales de jurisdicción. Por ejemplo, había un debate muy grande respecto a que la comisión tenga su sede en Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede acceder a una visa para viajar a Estados Unidos. Entonces, y eso nos lleva a una segunda parte, que lo vamos a hablar después, de que eso provoca también una lesión de los derechos de igualdad. Estamos seguros de que todos en el Ecuador poseemos medios tecnológicos de primera línea para poder acceder a este tipo de justicia. No.
Entonces, el implementarlo de una forma tan arbitraria va a provocar finalmente, como ya lo hemos dicho muy bien Jorge Luis, indefensión, inseguridad jurídica y sobre todo desigualdad. Entonces, la propia ley no puede generar desigualdad, porque si no ya viviríamos en un estado fallido. O sea, ni siquiera se contempla esa posibilidad. Volviendo al artículo 75 de la Constitución, y por eso decimos, mezcla el concepto de tutela judicial efectiva con lo que es el debido proceso. El artículo 75 da algunas pautas de lo que dice la Convención Interamericana, habla de acceso gratuito, de tutela efectiva, imparcial y expedita, pero lo que pretende explicar es lo que dice la Convención de una forma incompleta. ¿Ya? Porque, recordemos, la Convención tiene 5 parámetros. Primero, el acceso a la justicia. El acceso que se refiere no solo a la posibilidad de que sea gratuita, sino de que existan los medios efectivos para poder activar el aparataje estatal. El segundo elemento, que es el que respecto a la imparcialidad del juzgador, evidentemente tiene que ver con la división de poderes, con que no existe intromisión por parte de otros poderes del Estado dentro del Poder Judicial. Y eso es algo que, bueno, que nos hemos acostumbrado a ver día a día, como, sobre todo en estos últimos tiempos, como hasta la propia fiscal general del Estado en este caso, y sobre todo, por ejemplo, con estos 2 últimos procesos, el del abogado Bucaram y el del prefecto Morales, hemos visto cómo la fiscal sale en público a intentar intrometerse en las actuaciones judiciales. Entonces, estamos listos para ceder aún más ciertas libertades y cierta seguridad jurídica a cambio cuando presenciamos al día a día ese tipo de intromisiones. Es una interrogante que nos aleja cada vez más de la posibilidad de crear o generar procedimientos exclusivamente a través de mecanismos digitales. El tercer componente de lo que el criterio de la Corte interpreta como parte de la tutela judicial efectiva es la motivación de la sentencia, el cuarto, la posibilidad de revisión, y el quinto, la temporalidad. Podemos específicamente, sin ir a un proceso, como bien lo decía Jorge Luis, y mucho más en tiempos de pandemia, que la Fiscalía y las Cortes tenían también suspendidas en la mayoría de los casos la actividad, podemos tener acceso a estas revisiones, podemos tener acceso a estos procesos, si ni siquiera están o se cuentan digitalizados. Peor, poder asistir físicamente, no. Entonces, hasta que no exista un marco jurídico en el cual se pueda desarrollar estas implementaciones que se quieren realizar, ni siquiera al día de hoy se pueden constatar los procesos. Pongo un ejemplo. Entonces, bueno, es de público conocimiento que somos abogados del ingeniero Walter Solís, en el caso Arroz Verde. Hasta el día de hoy no nos han notificado la sentencia completa. ¿Por qué? Porque el sistema no permite que la sentencia se suban cuadros, hojas de PowerPoint, los pies de página, y todavía, después de que ya existe sentencia, después que ya hemos apelado, ni siquiera conocemos el texto íntegro de la sentencia. Entonces, si no se puede lo menos, no se va a poder hacer lo más. ¿Y qué genera? Indefensión. ¿Qué genera? Inseguridad jurídica. También hay que recordar que el artículo 76 de nuestra Constitución es el que genera, o si se quiere, consagra cuáles son los principios que se consideran como mínimos para que exista el debido proceso. No los voy a leer, pero son un montón. Pero ahí sí ya se desarrolla cuál es el procedimiento, cuáles van a ser los principios mínimos para que exista lo que se considera ante el nivel nacional como debido proceso. Y toda la construcción constitucional que se realizó en la Constitución del 2008 va encaminada a que los actos sean presenciales. Entonces, si lo queremos hacer, insisto, a la ecuatoriana, reformemos la ley, reformamos algunos códigos orgánicos y se acabó. Sin embargo, vamos a tener una limitante que es constitucional, y que eso eventualmente puede provocar o responsabilidad estatal o puede provocar una violación a derechos fundamentales. Entonces, ¿qué sería lo correcto o lo más acertado a nivel de política legislativa?
hacer una reforma constitucional. Es decir, si ya sabemos que de aquí a 15, 20 años, por este tipo de situaciones de desarrollo tecnológico, vamos a poder generar este tipo de audiencias virtuales y demás, hay que preparar el terreno de índole constitucional, de ahí descender a leyes orgánicas y finalmente ir de la mano ¿con qué? Con que exista la capacidad tecnológica, es decir, las personas puedan acceder a plataformas tecnológicas en el cual puedan defender sus derechos. Ahora, hay que recordar, y si se quisiese resumir, por ejemplo, para los estudiantes que me están viendo, para los abogados, si quisiese resumir cómo es el proceso penal en el país, fácil, oral y acusatorio. ¿Cómo es el proceso civil? Oral y dispositivo. Entonces, si yo quiero cambiar las reglas del juego, ¿qué tengo que cambiar? El proceso. Se puede, por supuesto, pero tengo que generar leyes que vayan de la mano con esta propuesta normativa que queremos generar. Insisto, no se puede hacer a la ecuatoriana, no lo puedo hacer a través de una resolución. Y hablo tanto de la resolución porque vamos más adelantito a conversar sobre la resolución 45/2020 del 7 de mayo que generó el Consejo de la Judicatura. ¿Okay? Pero bueno, volviendo a los sistemas procesales, ¿dónde se encuentran estas garantías mínimas también que deben contener cualquier tipo de proceso? Insisto, mañana a lo mejor cambiamos nuevamente al sistema escrito, ya no presencial, por este tipo de pandemias o demás desastres. Pero hay que recordar que es algo que puede mutar. Lo que yo necesito es crear un traje a medida. ¿Para qué? Para que ese tipo de procedimientos se puedan realizar respetando las garantías mínimas que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales. Hay que recordar, por ejemplo, que también el artículo 8 del Pacto de San José de la Convención Interamericana y el artículo 25 también nos establece cuál es el marco mínimo que yo debo desarrollar para poder asegurar la defensa de los derechos fundamentales mínimos. Entonces, cualquier cambio legislativo que vayamos a realizar siempre tiene que enmarcarse en esto. En caso de que no se enmarque, lo que estamos es condenando al país eventualmente a sentencias internacionales en el cual nuevamente el Estado va a perder, seguramente. Aparte de esto, hay dos casos que son bastante interesantes, que es el caso Cantos versus Argentina y el caso Vélez Zambrano y otros versus Ecuador, donde ya se pone de manifiesto la necesariedad de que existan herramientas, ¿verdad?, que determinen la igualdad de las partes procesales, los sujetos procesales, frente a los procesos. Cuando existe desigualdad, no solo a nivel del sujeto procesal en sí, sino cuando existe desigualdad respecto a la posibilidad de acceso, en este caso se degenera también el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. Y por eso decíamos inicialmente que el artículo 75 de la Constitución contiene un error de base, que es ¿cuál es? Que al principio habla de elementos de tutela judicial efectiva, pero en la mitad del artículo dice con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. Es decir, indistintamente de que la Constitución proteja la tutela judicial efectiva o incluya la tutela judicial efectiva e incluya también el debido proceso, ha incluido quizás de forma errónea a la inmediación y a la celeridad, que son principios no constitucionales, sino que son principios exclusivos del sistema oral. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema escrito, por ejemplo, no tiene inmediación. En el sistema, sí tiene celeridad, pero no tiene inmediación, ¿verdad? ¿Qué es la inmediación? Bueno, en varios autores lo definen como la inmediata comunicación, ¿verdad? Esto, desde tiempos ancestrales, la comunicación en la parte procesal significa también una garantía. Entonces, al haber elevado a un rango constitucional un principio procesal que no se pueda aplicar en otros sistemas procesales, nos puede provocar un fallo.
Un fallo sobre qué? Sobre argumentación jurídica, sobre la base jurídica, sobre legislación aplicable. Entonces, hay que recordar que la inmediación es un principio procesal característico de los sistemas orales, no de otros sistemas procesales. Entonces, si se pretende reformar el sistema procesal o trasladarnos toda la realización de actos procesales exclusivamente a través de medios digitales, estaríamos violando inmediatamente, ¿qué cosa? Un derecho constitucional, un principio consagrado con jerarquía constitucional. Por esto decimos que lo óptimo, si se quiere incluir la realización de actos procesales, tanto en materia penal, en civil, en constitucional, la constitucional, por ejemplo, se salva. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Derechos Jurisdiccionales establece la informalidad de los procesos constitucionales. Entonces, sin quitarle el rigor de las presentaciones y demás, ¿no? O las audiencias. Pero si se quisiese trasladar toda nuestra concepción, todo nuestro bagaje jurídico, exclusivamente a la realización a través exclusivamente de medios digitales, habría que reformar eso. Hay que recordar que la inmediación, según la doctrina mayoritaria, la inmediación consta de tres partes, ¿no? Tenemos la inmediación respecto, o la inmediación subjetiva, objetiva y de actividad. ¿A qué se refiere esto? A la inmediación que tiene que existir entre el juez y las personas que obran o actúan en el proceso, la inmediación que debe existir entre los hechos que en el proceso se deben hacer constar, y la inmediación que debe existir respecto de los medios de pruebas que se utilicen para el proceso. Entonces, conversando, bueno, justo sobre esta charla, decía, ¿se pueden realizar ciertos actos procesales a través de medios telemáticos? Sí, pero no todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el COIP, hablando de materia penal, el COIP expresamente señala que esta inmediación, ¿verdad?, respecto de la prueba, respecto de la actividad procesal, se realiza ¿cuándo? En el juicio, ¿verdad? Hay elementos o hechos probatorios que requieren forzosamente la presencia de la persona, reconstrucción de hechos, toma de muestras y demás. Entonces, pensar, no sé si han visto la película, hay una película de Steven Spielberg que se llama Player One Ready, o algo así, que habla de ya en un futuro que todo va a ser virtual, que simplemente usted se conecta a un mundo virtual y ahí desarrolla sus actividades. Pensar en que algo así se pueda realizar quizás sí en el futuro, pero en el momento no. Y sobre todo no, porque tendríamos que reformar, insisto, no solo la Constitución, sino todo el bagaje o la legislación procesal que se contiene. Hay situaciones, por ejemplo, muy sencillas. El concepto de juez natural, ¿ya? Los conceptos de fuero, ¿ya? La posibilidad de que tengo, o la obligatoriedad de que tengo que ser juzgado por el juez donde se cometió el delito para el tema civil y penales, y en temas civiles de donde tengo mi domicilio. Esta quizás nueva perspectiva que queremos desarrollar a través de nuevas tecnologías o de medios tecnológicos para realizar los procesos, va a trastocar también ese tipo de conceptos. ¿Qué es lo recomendable? Hacer estos foros para empezar a generar ideas de cómo exactamente queremos que se constituya ese nuevo futuro, ¿no? Esa nueva forma de ver los procesos, esa nueva forma de determinar las actuaciones judiciales. Ahora, respecto a la pandemia, hay que recordar que el Consejo de la Judicatura dictó una resolución que es la 45/2020 del 7 de mayo, en la que crea a la fuerza, en su artículo 2, una ventanilla virtual, ¿ya? Y obliga a que para presentar escritos las personas tengan firma electrónica. ¿Es eso constitucional? ¿Es eso legal? Entendemos que no. ¿Por qué? Porque no puedo, como decía anteriormente, viola sobre todo, ¿qué cosa? El principio de igualdad. No todos, no sé, de los asistentes, cuántos ya tengan su firma electrónica lista. ¿Qué es lo peor? Que se dicte el 7 de mayo y entra en vigor desde el 11 de mayo. Es decir, solo dio un día hábil para que las personas podamos desarrollar
esta firma electrónica, cuando en la práctica, para sacar la firma electrónica, más o menos te demoras de 15 a 20 días, porque hay que hacer constatación, tienen que llamar, tienes que pagar por la firma, tienes que llamarte para constatar la veracidad. Entonces, cuando se implementan a la fuerza, por eso digo, sin entrar en temas subjetivos, ¿no? Estamos a favor o en contra, pero cuando se realizan estas situaciones a la fuerza, a la ecuatoriana, al desorden, lo que se genera es un detrimento de nuestras libertades, un detrimento de la seguridad jurídica, un detrimento de la tutela judicial efectiva. Porque formalmente no puedo, ¿verdad? Y sobre todo se olvidan de que pues, no todo el mundo tenemos la posibilidad de tener una computadora en casa, de tener un internet bueno, 24 horas. Entonces, insisto en que este tipo de resoluciones se alejan mucho de la realidad ecuatoriana, de la realidad del usuario de justicia, de la realidad de las personas que estamos inmiscuidas en litigios y demás. Ahora, y esto como una segunda parte, hay que ver también la seguridad. Yo tengo la seguridad, hemos visto cómo hackean cuentas, ahora se hackean inclusive hasta este tipo de eventos. Contamos con medios aptos y seguros para realizar audiencias, para realizar actos procesales exclusivamente a través de medios digitales, no, porque hasta que no exista una forma segura, ¿verdad?, de almacenaje de datos, de generación de software, hardware, por el cual se pueda realizar ese tipo de actos, simplemente no vamos a tener las garantías de que así suceda. Como ejemplo, ahora que tuvimos las audiencias del caso Arroz Verde, fue vergonzoso. O sea, fue vergonzoso porque no solo la práctica procesal, ¿verdad?, en la forma de evaluar y hacer la valoración de prueba, ¿verdad?, o durante la etapa de juicio, hacer la inclusión de pruebas, supuestamente se habilitó aquí en Guayaquil, a través de Skype, o no me acuerdo cuál era la plataforma que usaron, para que supuestamente las personas desde Guayaquil puedan también acceder a la etapa de juicio. Y fue un desastre. Fue un desastre porque ni siquiera se pudo, o ciertas partes procesales, ni siquiera pudieron tener acceso a los documentos que en ese momento se estaban presentando. Ni siquiera pudieron tener acceso en las partes de interrogatorio a poder desarrollar interrogatorios contra interrogatorios en contra de los testigos. Entonces, son situaciones que en el día a día, para quienes estamos litigando habitualmente, sí generaría una situación completamente de inseguridad. Insisto, se transgrede la inmediación, se transgrede la contradicción, se transgrede la celeridad que debe tener el proceso. ¿Cuál es la solución? Implementar a través de este escenario, primero académicos, un debate y generar legislación para que esto pueda ser algún día aplicable. Además de esto, hay que recordar que los medios digitales, y por eso insistí al principio, no están siendo usados de debida forma. ¿Por qué? Porque la legislación es clara. Si usted quiere iniciar un proceso penal, hay que poner una denuncia. Entonces, hemos visto cómo la mayoría de procesos penales se han originado no por denuncias, se han originado por twitters. O sea, por un Twitter hay gente presa, hay gente que está privada de su libertad. Entonces, queremos un Estado en el cual el Twitter sea el artífice de prisiones preventivas. Queremos un Estado en que cualquier hijo de vecino pone cualquier cosa en Twitter y eso genera un proceso penal. Creo que, y ahí sí uso creo, porque saben que en derecho creo es mala palabra. Uno colige, piensa, resuelve, pero ahí sí creo que nos estamos aventurando a situaciones de absoluta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque sobre todo se quita una particularidad de los procesos, hablando específicamente de los procesos penales. Se quita la primera característica, que es la responsabilidad. Yo tengo que tener responsabilidad sobre los hechos que denuncio.
No puedo, por ejemplo, y no sé si todos lo sabrán, el proceso Arroz Verde se inicia por un parte policial, de que existió un policía que, de hecho, en el interrogatorio fue bastante gracioso, por no decir vergonzoso, que el policía le preguntamos, oiga, ¿y usted cuántas de estas ha hecho? Una sola. Fue la única vez que vio un Twitter, y por como vio un Twitter hizo un parte policial, y con ese parte policial se metió preso a 2, 3 personas. Y después con ese parte policial al mes se imputó a 24 más. Entonces, desnaturalizar el proceso penal de esa forma va a provocar o provoca finalmente caos. Insisto, y con eso para ir concluyendo, disculpen porque me suelo alargar mucho en las explicaciones, si no me avisan que pare, podemos hablar hasta mañana. Es un tema que nos apasiona, es un tema que es el futuro. Probablemente algún día sí vayamos a realizar o a poder realizar todo a través de plataformas digitales. Sin embargo, insisto, no existe todavía ni la ley ni los medios técnicos para realizarlo. Entonces, ¿qué es importante? Avanzar a través de estos foros, avanzar a través de la academia, a través de las políticas legislativas, proponer, ya sea a través de las universidades, a través del colegio de abogados, a través de estas plataformas, que no se realicen estos actos a lo loco, a lo ecuatoriano. A la ecuatoriana nos va mal. Tenemos que a la ecuatoriana tiene que cambiarse por hacer las cosas bien. Que a la ecuatoriana signifique un proceso de análisis, un proceso de estudio, y de ahí implementación jurídica. Si no, estamos condenando al país a un retroceso, estamos condenando al país a que surjan estos actos violatorios completamente a las garantías, y estamos condenando a los ciudadanos a no tener reglas claras, ¿verdad?, sobre cómo realizar la actividad judicial y la actividad jurisdiccional. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Por favor, cualquier pregunta a las órdenes. No quiero agotarlos más. Ya les digo, es un tema que es muy interesante, porque se genera un debate prácticamente que trastoca toda la concepción jurídica y la estructura jurídica de ya no solo los procesos penales, sino procesos civiles y procesos constitucionales. Recuerden que la oralidad hoy por hoy es la regla, no es la excepción. Y el uso de medios telemáticos es la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque la oralidad requiere presencia. Entonces, si vamos a trastocar nuevamente el fondo de nuestro ejercicio como abogados, hagámoslo bien. Hagamos una propuesta normativa, mucho más en estos momentos. La emergencia continúa. No es que ya estamos libres. Hasta que no existe una vacuna, cualquier persona va a estar proclive a enfermar y morir. Entonces, no estoy de acuerdo y me parece sumamente violatorio que a través de medios no idóneos se obliga a las personas a incumplir la ley. Y para muestra un botón, todos tuvimos, los abogados que estuvimos en el caso Arroz Verde, por una simple necesidad que tiene la Fiscalía, el Gobierno, la Corte Nacional, de que el economista Rafael Correa no sea candidato en las elecciones del 2021, están apresurando el proceso de una forma innecesaria, exponiendo nuestra vida, exponiendo la vida de nuestros familiares, exponiendo la vida de las personas, policías, funcionarios públicos, que tuvieron que salir, cuando aquí en Guayaquil teníamos muertos en las calles, tuvimos que salir a la lectura de una sentencia, ¿verdad?, que no tenía sentido. Entonces, es importante ver el termómetro de cómo se está utilizando las nuevas tecnologías, porque eso nos va a dar la pauta de cómo tenemos que reaccionar y cuáles errores no debemos cometer para generar certeza y seguridad jurídica en la implementación de estos nuevos modelos o nuevos tipos de procesos o nuevas tecnologías que se quieran implantar. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, cualquier duda a las órdenes, o si no, a través del mail y demás. Gracias, doctor Vera. Realmente ha sido muy interesante su exposición, por cuanto ha tratado un tema que recién estamos empezando a comprender. Y nosotros sabemos que como país hemos intentado ya desde hace algún tiempo plantearnos esta posibilidad de hasta qué punto podemos hacer
las audiencias y las actuaciones procesales de forma electrónica. Y el doctor Allen Brevera creo que nos ha dejado bastante claro las cuestiones más profundas que hay en esto, porque no es simplemente de poner, de implantar y hacer. Hay muchas consideraciones que hay que tomar en cuenta. Así que en ese sentido, doctor, y escogiendo algunas de las mejores preguntas que hemos recibido, al igual que con el doctor Ortega, nos limitaremos a 4 preguntas, pero vamos primero con yo diría, una cuestión que da problemas de raíz, porque sabemos que estamos ante una emergencia, una pandemia, que es global, no es solo aquí en Ecuador, es en todo el mundo, y realmente no terminamos de comprenderla en muchos sentidos. Pero evidentemente hay situaciones que hacen más urgente la necesidad de contar con medios para, en el ámbito judicial, en el ámbito jurídico, tutelar a nuestros patrocinados, hablando ya desde la perspectiva de un abogado. Y hay ciertas situaciones, ciertas cuestiones que generan problemas y que realmente trastocan más esa implantación de un sistema electrónico. Y en ese sentido, tomo la pregunta de César García, nuestro querido amigo César, que pregunta, ¿cree que es correcto que la suspensión de plazos impida que se configure la caducidad de la prisión preventiva? ¿Cuál es su opinión respecto a esto, doctor? ¿Ahí me ven? Por supuesto que no. O sea, eso es atentar contra el derecho humano mínimo. O sea, no sé si recuerdan que hace muchos años nos inventamos en el país la prisión preventiva en firme, que la mantuvimos durante algunos años. ¿Qué significaba esto? Que por la incompetencia o inoperancia de los miembros del nivel que sea, si una persona no tenía sentencia, aún así podía mantenerse con la prisión en firme. Entonces, por supuesto que es violatorio. O sea, es imposible pensar que hay que recordar que el derecho es una ficción. O sea, nosotros nos hemos inventado el derecho, ¿por qué? Porque es la forma que pensamos más civilizada que tenemos para vivir. Pero sigue siendo una ficción. El hecho de que una persona esté presa no es una ficción. Y si entiendo de que metiendo a la presa estoy resarciendo la paz, la justicia y el orden que perturbó a esta persona, tiene que tener un tiempo estimado y una proporción relacionada con el acto establecido. Entonces yo puedo suspender plazos porque me invento y por necesidad suspendo plazos, pero esa persona sigue presa. Entonces, no sé si, bueno, hay personas que son bastante jóvenes. Hubo una resolución, por ejemplo, que el año que no tuvimos Corte Nacional, del año 96 al 2006, un año que no tuvimos Corte Nacional, se suspendió el plazo a efectos de prescripción. O sea, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque transgrede nuestros derechos fundamentales. Entonces, si usted me dice a mí, por ejemplo, ¿podemos realizar ahorita actos a través de medios telemáticos? Hay ciertos actos que sí se podrían realizar. Por ejemplo, en este caso, si existe un preso, por supuesto que la urgencia de que esta persona salga, ¿verdad? O que esta persona cambie el estado de su prisión, ¿verdad? O el estado de preso que tiene, bajarlo de nivel y demás, por supuesto que puede ser y debe ser realizado por medios telemáticos. ¿Por qué? Porque es la excepcionalidad. Yo tengo que proteger a esta persona que ya cumplió con su deuda con la sociedad, que tiene que salir libre, o en su defecto no puedo premiar la inoperancia de los mecanismos jurisdiccionales que no ha podido sentenciar en menos de un año a una persona. Entonces, es absurdo. Y estos excesos son los que generan, o eventualmente, van a generar una situación absoluta y con toda certeza de responsabilidad estatal. Porque ¿cómo le explico a una persona que si la ley dice algo, y yo porque me invento que ya los plazos no corren, voy a deteriorar su situación de prisión preventiva, o sea, cuando ya debería esta persona obtener la libertad? Mucho más. Y eso, insisto, la ley no puede ser, la aplicación de la ley no puede ser selectiva.
Y creo que el problema básico, o quizás la sensación que tenemos los abogados y los no abogados, es que vemos que se aplican criterios selectivos. Es decir, para esta persona tiene que ir presa porque el Estado lo considera un enemigo. Y el Estado solo, porque no todo el mundo. Pero a esa otra persona apliquémosle esta otra ley porque soy amigo del Estado. Entonces, cuando se relativiza una ley, cuando se pretende determinar que ciertas garantías son específicas para ciertas personas, entramos en un ámbito de aplicación muy peligroso. Eso se llama derecho penal de autor. Y recuerden que desde la Segunda Guerra Mundial, todas las ideologías que hablaban respecto de las presunciones ex delito, ex ante, quedaron abolidas, ¿no? Recuerden que la ley nazi se basaba en eso, en determinar que una persona era delincuente utilizando técnicas lombrosianas. Lombrosianas de que si usted es pobre, negrito y bajito, es violador. O si es judío, es proclive o si es negro, es proclive o si es homosexual, o si es gitano, o si es católico ortodoxo. Entonces, este tipo de detrimentos, ¿verdad? Porque, insisto, son ficciones, que una ficción determine que una persona no puede obtener su libertad es absolutamente atentatorio a cualquier derecho humano. Qué chiste que tú nombraste Sutherland. Justo aquí tengo una primera edición de los principios de criminología, en donde se acuña este término de white collar crimes, y justamente Sutherland, por ejemplo, viene a trastocar esa concepción lombrosiana de delincuencia, ¿no? De que la persona que es pobre, que yo qué sé, que proviene de padres alcohólicos, drogadictos, va a ser un delincuente, ¿no? Justamente se trastoca con Sutherland eso, ¿verdad? Más que respecto de los delitos, respecto de la persona. Es decir, ¿por qué personas bien educadas, de padres también, de una familia estructurada, de medios económicos importantes, también pueden cometer delitos? Entonces, respecto a la pregunta de César, muchas gracias, sí, completamente en desacuerdo. Es atroz lo que está pasando. No se tuvo que haber suspendido los plazos para eso. Sí, quizás para los procesos, pero no se puede, una ficción no puede transgredir un derecho humano, sobre todo el de la libertad. Muy buena respuesta, doctor. Y bueno, igual que hice antes, estoy estructurando las preguntas de una manera que se concatenen para dar cierta línea de pensamiento. Entonces, la primera pregunta hecha por César García nos plantea un problema, que la propia estructura jurídica o la forma en que la están implantando genera problemas para los abogados que nos obligan realmente a usar el sistema de justicia, porque el sistema de justicia no puede actuar por sí mismo. Porque recordemos, los abogados tenemos que intervenir, los litigantes, intervenir cuando las cosas no van bien, porque si fueran bien quizás sería mucho menor nuestro uso. Esa primera pregunta deja en evidencia eso. Entonces, hay procesos en los que ocurren cosas muy raras y el abogado se ve obligado a usar los medios, a usar el proceso, a ejercer los reclamos que tenga a su disposición, lo que nos lleva a situaciones como estas en las cuales tenemos que apresurarnos a lo loco por implantar estos métodos. Ahora, mi siguiente pregunta iría relacionada a esta, a los problemas que se van surgiendo, los problemas legales, y esta la tomo con mi privilegio de moderador. Doctor, usted habló de cómo están usando las redes sociales para están sacando denuncias de redes sociales. Y aquí hay un caso muy interesante. Hace muy poco yo vi una figura con cierto toque público, una figura pública, que mostraba una denuncia que estaban siguiendo contra ella. Y la denuncia, estaba leyéndola de pura curiosidad, y veo que hay una parte que dice: se encuentran presunciones del delito tras el monitoreo a sus redes sociales. Y aquí hay algo muy interesante, porque como abogados, los que ejercen derecho, los que conocen derecho, saben que es muy difícil que la autoridad, por su propia iniciativa, a menos que sean delitos flagrantes, lleve adelante una denuncia. Y ahora, en estos tiempos, nos encontramos con una circunstancia un tanto absurda, en el cual sabemos que hay equipos que monitorean las redes y buscan indicios de delitos, tanto para personas comunes como personas de más alto perfil. Pero aquí está mi pregunta. ¿Qué opina usted de esto? ¿No cree que esto nos acerca a un estado policial?
y esto lo concateno con unas ideas que están surgiendo internacionalmente de que el tiempo de pandemia y esa posibilidad que se le ha dado a los estados de estar vigilando a las personas nos ha llevado a una especie de neo-autoritarismo. ¿Qué opina de esto, doctor? ¿Qué tal? A ver, el tema es muy interesante y no es nuevo. De hecho, Jacobs ya lo venía desarrollando hace algún tiempo, hablando específicamente de cuando hablaba del derecho penal del enemigo. También hay un autor muy bueno que es español, Silva Sánchez, que también ya lo vienen estudiando hace muchísimo tiempo. Esto no es nuevo. Eso del Estado policial también nace con, bueno, no nace, pero se ejemplifica mucho en la obra 1984, la de George Orwell, cuando habla del Big Brother, ¿no? Pero hay que entenderlo, quizás como lo explicaba Silva o como lo explicaba Jacobs, porque hablaban de derechos, de velocidades de derecho. Hablaban de derecho de primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad. Desde un punto de vista de que yo genero cierto detrimento de garantías constitucionales a favor de persecución penal. Insisto, no es bueno decir bueno o malo. Lo que hay que ver es aplicable o no es aplicable. Porque, por ejemplo, signos de estos hay muchísimos y se han hablado durante toda la historia. El hecho, por ejemplo, de los infiltrados. También, ¿hasta qué punto un infiltrado es lícito que una persona se infiltre en una organización, sea delictiva o no? Una organización delictiva o no, se gana la confianza y después eso sea usado en un proceso. Entonces son discusiones que vienen ya desde hace muchos años, no es nuevo, pero la respuesta para mí es toda importación jurídica que se realice tiene que adecuarse primero a nuestra cultura y segundo a nuestra idiosincrasia. Yo no puedo pretender desarrollar formas o legislaciones internacionales, ¿verdad?, que hayan dado éxito o no, ¿verdad?, en el Ecuador, sobre pretexto de innovación. No toda innovación es buena. Cuidado con lo que queremos, o sea, porque en el detrimento a través de paz o seguridad, o por la búsqueda de seguridad y paz, solucionamos, o la solución es completamente anular las garantías constitucionales, sería un retroceso. O sea, me pensaría que estamos retrocediendo en algo que costó muchas vidas poder conseguir. Bueno, soy amante de la ciencia ficción, no sé los que están aquí. No sé si a todos les gustará Star Wars y Star Trek. Había un mundo en Star Trek, en uno de sus capítulos, llegan a un mundo en que en este mundo cualquier falta se sancionaba con la pena de muerte. Entonces, uno de los miembros de la tripulación pisa unas flores y lo querían matar porque cualquier falta, delito o contravención se sancionaba con la pena de muerte. Entonces, siempre que hablamos de estas situaciones que ya salen también de la esfera del derecho penal, insisto en que hay que tener cuidado. ¿Se puede realizar? No. ¿Por qué? Porque toda nuestra legislación nacional e internacional lo prohíbe expresamente. Yo me acuerdo que en la última campaña presidencial, algún ilustrado por ahí salió diciendo que sí, que hay que poner la pena de muerte. ¿Se puede? No. ¿Se podría? A lo mejor sí, cambiando ¿qué cosa? Toda nuestra legislación nacional e internacional. Pero también hay que tener cuidado con lo que se quiere. No es correcto, y me parece vergonzoso, y absolutamente violatorio a todos nuestros derechos, que la gente se vaya presa por un Twitter, porque alguien supuestamente hace una investigación y por eso te vas preso. Cuando existe, el Estado debe tener y tiene herramientas suficientes para hacer. Recuerda que el derecho penal es lo último que hay que aplicar, el último ratio. Entonces existen formas de seguimiento institucional, como es el SRI, como es la Contraloría, como son las inspectorías de trabajo, como es la seguridad social, en el cual yo puedo llevar un control. Yo puedo, a través de la superintendencia de bancos, los propios bancos, la UAFE, a instituciones hay de sobra. ¿Para qué? Para poder controlar la actividad de las personas.
evidentemente hay ciertos tipos de delitos que sí es necesario monitorearlos a través de redes, pedofilias, pornografía infantil. De hecho, si ustedes revisan el Código Penal, el COIP, en su primer libro, hay un montón de delitos que se pueden cometer a través o por medios telemáticos, pero no puedo desnaturalizar, ¿verdad?, el uso de los medios digitales, medios telemáticos, medios tecnológicos, para situaciones que no tienen nada que ver con delitos vulgares y comunes corrientes. O sea, antes hablaba del cohecho. El cohecho lo puede cometer un vigilante de tránsito. ¿Qué es el cohecho? Cuando usted a un vigilante le dice que le va a dar dinero para que lo deje libre. Entonces, existen mecanismos también en la ley, por ejemplo, el principio de oportunidad. Ese cohecho es oportuno que se arme todo un proceso penal por ello. Probablemente en ciertos países ya no. Es una falta administrativa que tiene una grave sanción económica, pero que no constituye una falta justificable para un proceso penal. Entonces, en principio, estoy en desacuerdo, no creo, y ahí sí uso creo, porque es algo que íntimamente estoy convencido de que no podemos sacrificar derechos constitucionales sobre pretexto de una persecución penal, cuando existen vías mejores para prevenir ese tipo de delincuencia, y sobre todo cuando pues, la mejor forma de prevenir delitos es educando a las personas. La mejor forma de prevenir la comisión de delitos es teniendo un estado de bienestar, ¿ya? Propiciando políticas públicas para que la gente tenga acceso al trabajo, acceso a la educación, acceso a la sanidad, acceso a la alimentación. En un mundo ideal, como decía, no existiríamos los abogados, donde todo, salvo para ciertas circunstancias específicas, contractuales y demás. Porque si todo el mundo hiciese bien su trabajo, fuese un ciudadano ejemplar, probablemente no necesitaríamos este tipo de sanciones y deberían ser una excepcionalidad. Entonces, por supuesto que no. Y si está usando de forma terrible, una vergüenza que ahora los denunciólogos son los de las redes. Siempre me acuerdo mucho de Humberto Eco cuando leo el Twitter, ¿no? Humberto Eco en una de sus ensayos decía la revolución de los imbéciles o la revolución de los idiotas, y lo explicaba diciendo que ahora hay personas que antes eran inofensivas. ¿Por qué? Porque se reducían a un bar, era el borrachito del bar, ¿no?, el que iba y hablaba tonterías en un bar. Pero ahora, ¿qué sucede? Estas personas tienen más o mayor presencia que un premio Nobel. ¿Por qué? Porque tienes un medio para poder promocionar cualquier tontería, ¿verdad? ¿Y qué es lo más grave? Que esa tontería a veces puede generarte una responsabilidad civil o penal. Entonces, me parece que es muy peligroso. Parece que como tú bien lo decías, el restringir hasta qué punto es favorable o no, entendería que cualquier restricción a un derecho fundamental siempre va a ser peligroso. Así se vista con legalidad. Gracias, doctor. Y bueno, entonces estas dos preguntas delimitan un concepto que yo quiero tener presente, que es que el Estado primero no está filtrando su poder punitivo. Y segundo, que el Estado además se está extendiendo en su poder punitivo. Esto dentro de lo que es derecho penal, porque este es un seminario de derecho penal, ¿qué lleva? Lleva la activación de este profesional llamado abogado, ¿no? Y aquí ya entramos un poco al tema de su ponencia, y es, ya cuando un abogado debe intervenir, necesita hacer uso de estos medios electrónicos tal como las circunstancias nos están obligando. Y usted muy bien mencionó a Sutherland con sus ideas del criminal de cuello blanco, es decir, esta persona que está mejor posicionada, tiene mejor acceso al poder público, político y económico, y por lo tanto recibe mejor trato. Esas ideas de Sutherland nos llevaron a corrientes de criminología crítica, que ellos llevaban a pensar que el sistema penal o el sistema en general se ensaña contra las personas que no tienen poder político, económico o influencias, mientras que las personas que tienen poder político, económico, influencias, tienen un mejor trato, y esto a nivel sociedad. Y aquí viene mi pregunta, y esta la concateno con la pregunta de Carolina García, que nos dice,
El hecho de necesitar una firma electrónica para acceder a la ventanilla virtual, considerando que su obtención tiene un costo determinado, violenta el principio de igualdad en los procesos constitucionales. Y le agrego, ¿no cree que esto es, en cierta manera, responder a ciertas personas que pueden tener un acceso fácil a estos medios, al mismo tiempo que se ignora personas que simplemente no los tienen? Esa es la pregunta, doctor. ¿Cuáles son sus opiniones? Está desactivado el video. Creo que tienen que activarlo desde la plataforma. Eso es de nuestro encargado técnico. Ahí está. Encargado. Ya. Gracias. A ver, por supuesto que sí. Es completamente violatorio, insisto, a los derechos fundamentales. Una de las cualidades que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto a la tutela judicial efectiva, la primera es el acceso a la justicia. Entonces, citando nuevamente este caso de Argentina, Cantos versus Argentina, y el caso de Vélez Zambrano versus Ecuador, justamente tratan de eso. ¿Por qué? Porque, claro, ¿no? Mucha gente erróneamente puede decir, y se han escuchado barbaridades últimamente en las redes, pero o sea, $25 estamos hablando por una persona que gana un sueldo básico, un porcentaje importante de su sueldo. O sea, es desconocer la realidad nacional. O sea, estamos en 3 meses que no hemos producido nada, que no hemos podido generar trabajo, que no hemos podido generar negocios, que no hemos podido generar bienes, dinero, y aún así que se impongan ese tipo de medidas cuando deben ser gratuitas, por lo menos. O sea, ya si te voy a imponer esto de aquí, hazlo bien. 1, 2, es desconocer, a lo mejor, bueno, quienes tenemos juventud todavía nos es fácil acceder a medios electrónicos y demás, pero a una persona de más de 60 años, justamente que son los que ahora están en mayor riesgo por la pandemia, pretender explicarles cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los medios digitales, cómo acceder a ellos, cómo convertir un archivo para poderse usar en cierta plataforma. Entonces, es una situación que desconoce completamente la realidad. Desconoce completamente sobre todo el litigio. O sea, parece que las personas que están al mando nunca se hubieran litigado. O sea, o en su vida han trabajado como operadores o como operadores de justicia. ¿Ya? O sea, porque es absurdo, y sobre todo la implementación. Insisto, si hacemos aquí un conteo rápido de las personas que están participando, y gracias por todavía escucharme, ¿cuántos tienen ya la firma electrónica? No sé, o sea, si hacemos un muestreo, probablemente ni el 2%, ni el 5%. Entonces yo no puedo convertir una excepción en regla, ¿ya? Y mucho menos convertir una excepción en la generalidad. Ahí se va a trastocar, esto va a provocar muchísimos problemas, y hay que hacer claros en algo, que las cosas que ha realizado el Consejo de la Judicatura, y la Corte Nacional, sobre todo en casos específicos, en que nosotros lo llevamos enfrente, que es el caso de Arroz Verde. En ese caso, nosotros llamamos la defensa de Huerta de Solís, se hizo exclusivamente para ese caso. Es decir, todo el aparataje estatal legislando para un caso, lo cual, insisto, es inhumano, es vergonzoso, ya sale de cualquier criterio, insisto, estén a favor o estén en contra de los personajes que están siendo juzgados. Quienes somos abogados, quienes creemos en la justicia, en la libertad, tenemos que ser objetivos en esto también. Entonces, no puedo generar legislación específica para un caso específico. Y por eso, lesionar a toda una comunidad, lesionar a toda la ciudadanía. Entonces, insisto, la forma de implementación distinto hubiese sido, ¿sabe qué? Te voy a dar 6 meses para implementar lo de la firma electrónica. Vamos a hacer capacitaciones para poder desarrollar esto. Hay operadores de justicia que todavía no entienden bien el procedimiento oral. Hay personas que siguen pensando en el procedimiento escrito. Entonces, no podemos a la fuerza imponer un sistema, ¿verdad?, que ni siquiera ha sido explicado. La firma electrónica existe hace años, pero
él se usaba ¿para qué? Para situaciones de aduana, por ejemplo, ¿ya? Como los tokens en los bancos, para realizar operaciones o transacciones bancarias. Pero de ahí obligar a que todo el mundo tenga una firma electrónica para poder ejercer es un absurdo. O sea, eso viola completamente los tratados internacionales y la legislación actual. Muchas gracias. No sé si estamos conectados todavía. Ya. La idea aquí que intento enfatizar con estas preguntas es: el Estado comete errores con el poder punitivo. Eso obliga a que los abogados intervengan. Sin embargo, los medios no son adecuados. Y aquí va la última pregunta, porque ya vamos a un punto posterior al proceso. Y es una pregunta muy interesante que nos hace Sidney Ernesto Galarza. Y esto se relaciona con lo que usted mencionó en su ponencia, doctor. Si es inconstitucional, si son inconstitucionales las audiencias por videoconferencia, entonces las sentencias emitidas causarían o adolecerían de nulidad por ese vicio. ¿Qué opina usted? A ver, en principio sí. En principio, ¿y por qué digo en principio? Porque hay que... El problema es que la forma en que han realizado, que se pretende realizar esta imposición legal, no se adecúa a cada proceso en específico. Entonces, en principio sí. En principio podría provocar nulidad. ¿Por qué? Y no solo nulidad, que es lo más grave, que se podría realizar un recurso de apelación, o en su defecto un recurso de casación por violación a la ley, o por errónea interpretación de la ley, o errónea aplicación, sino que después va a poder generar responsabilidad estatal. Eso es lo grave. O sea, ¿por qué? Porque forzosamente hay que ver qué dice la Corte Constitucional cuando venga esto, o cuando tengamos uno de estos primeros casos llevados a través de acciones extraordinarias de protección que resuelve, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que hemos visto pues, que la Corte nueva también le sigue un poco el juego a ese tipo de circunstancias que son ilegales y completamente inconstitucionales. Y en su defecto, cuando no le ha seguido el juego a estas cosas ilegales y constitucionales, simplemente el gobierno no hace caso y omite el cumplimiento de las directrices de la Corte Constitucional. Entonces, la respuesta sencilla es sí, podría provocar nulidad, sobre todo porque falta inmediación, falta en ese caso la presencia de las personas. Miren, es interesante el tema. Por ejemplo, ahorita a mí me acaban de citar para una audiencia para el 26 de junio. Entonces, pero a la vez, en la misma citación, en la misma providencia que nos está ya citando a la audiencia, una audiencia de apelación, incluyen un password para ingresar a través de medios virtuales, a la sala virtual. Lo que va a generar eso es la posibilidad más adelante de solicitar la nulidad de esas sentencias. De solicitar, ¿sí me explico? O sea, echa la ley y se la trampa. Entonces, si yo no tengo reglas claras, y lo dejo a la interpretación o de los jueces o de los abogados, cualquier abogado va a poder malutilizar estas herramientas eventualmente para provocar una afectación procesal. Entonces, por eso digo, o sea, yo lo llamo el efecto Spider-Man, ya que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, el problema es que si yo no tengo mecanismos claros en el cual se determine específicamente hasta qué punto el asistir a través de un medio virtual a este tipo de audiencias va a significar un detrimento en mi posibilidad de defender o acusar dentro de un proceso, podría generar una nulidad. Por supuesto que sí. Muy buena respuesta, doctor. Y ya con eso finalizaríamos la ronda de preguntas. Y de nuevo, quiero
felicitar al doctor Allen Berbera porque nos ha traído a colación temas que realmente apenas estamos comprendiendo y cuyos efectos todavía no estamos digiriendo del todo. Esta última pregunta nos deja esa idea rondando. ¿Qué va a pasar ya cuando quizás pasemos o superemos esta etapa y empiecen a venir los recursos? Empiecen a venir los recursos basados en sistemas tecnológicos mal implementados que más que ayudar a los derechos de las partes, los perjudicaron. Y yo creo que esa es la idea final que nos deja el doctor Allen Berbera. Yo realmente estoy agradecido. Hay muchas ideas que me han quedado con su exposición. Y aparte creo que todos hemos apreciado que hayan marcado muchas de sus conceptos en ideas de la cultura popular, películas, libros, personajes, porque eso enriquece el debate y nos permite encuadrar mejor estos conceptos. Ya con eso damos por finalizado el primer día del primer seminario jurídico académico de Derecho Penal en tiempos de pandemia. Realmente es impresionante. Comenzamos con una cabida de 500 personas y lo hemos aumentado a 1000. Tenemos 1000 inscritos y realmente esto es suficiente aliciente para que tanto Aprende como Verum, como el Colegio de Abogados del Guayas sigan haciendo eventos de este tipo y lo seguiremos haciendo. Esto es algo que se queda, esta posibilidad de asistir a conferencias desde la comodidad de nuestras casas, de nuestras oficinas, incluso desde nuestros automóviles con el celular abierto. Y realmente les agradecemos a todos los que están hasta este momento escuchándonos. Gracias a sus preguntas, gracias a su atención. Esperamos que esto les sirva para enriquecer su debate jurídico, su debate académico, su debate legal, profesional. Y recuerden que el formulario de asistencias lo hemos pasado por los comentarios. Les ha de llegar por correo al día de mañana por problemas técnicos con Zoom. Sin embargo, lo receptaremos el formulario del primer día hasta el inicio del simposio de la seminario de mañana. Mañana, recuerden, son 3 días, este es el primer día. Mañana tenemos el segundo día, igual de espectacular que hoy. Comenzamos a las 3 p.m. con los doctores Lionel Calderón Tello, que nos hablará del límite del poder punitivo en tiempos de pandemia, y el doctor Pedro Ceballos, que nos dará consideraciones dogmáticas del derecho penal en tiempos de pandemia. Realmente no queda más que decir que agradecerles a los ponentes, que agradecerles a ustedes por darnos su atención y su tiempo, y por favor, sigan a las páginas Aprende en las redes, a Verum, al Colegio de Abogados del Guayas, a Ideas Jurídicas Avanzadas y a Ideales Jurídicos en Twitter. Tengan una muy buena noche y mañana nos vemos por este mismo medio a las 3 de la tarde. Gracias a nuestros excelentes ponentes, gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a todos y buenas noches también. Gracias por aparecer y por escucharnos. Hasta luego. Buenas noches. Pasen bien. Bendiciones.